pantalla, sí, para la profesora Patricia Gripo, ¿cuál fue el producto final de la ABP, la bitácora? En realidad, el producto final fue una producción, unas cuantas producciones audiovisuales, pero la difusión final tuvo que ver con la propuesta de la bitácora de aprendizaje. Y en esa bitácora de aprendizaje se pusieron en juego todos los aspectos retroalimentativos en lo que tiene que ver con la evaluación formativa que no se había llevado a cabo con anterioridad. Por eso la coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación. Por eso es que fue tan importante la bitácora en proyección e introspección del aprendizaje hacia los estudiantes y las estudiantes. Para el profesor Ezequiel Movio, ¿se puede plantear en la materia de investigación geográfica de cuarto año del profesorado de geografía como una BP, ya que es una materia transversal a todas las materias de primero a cuarto de la carrera? Bien, sí, se puede plantear. Nosotros sabemos que la BP responde a un cierto diseño que, bueno, en nuestro formato de presentación lo trabajábamos desde tramo. Nosotros entendemos que este tipo de materias, con la especificidad, todas las investigaciones con su propia especificidad responden a una tesina. Bien, hay que adaptar un poco, lógicamente, el formato de tesina, que es donde tenés una hipótesis, bien, pero sí se parte también de una pregunta problematizadora, por eso sí, se puede adaptar, pero bueno, hay que ajustarlo un poco al diseño específico de la ABP. Gracias, Ezequiel. Nuevamente para la profesora Patricia Gripo, ¿podría profundizar sobre los aspectos de la interdisciplinariedad? Con respecto a lo específico de este proyecto, se trabajaron contenidos de una materia previa, que es correlativa, que es mineralogía. Y también se requiere de alfabetización digital. En torno a lo que a la generalidad de la interdisciplinaridad que se plantea en ABP es el involucramiento de distintas áreas y de distintos aspectos y de distintos espacios curriculares que forman este trabajo en conjunto. La profesora Teresa Cabeza lo plantea de ir a casa, volver a repensar, volver a organizar, juntarse con otros en torno a la propuesta, porque esto es disruptivo, genera un interés que no es certero, es una incertidumbre, porque uno no sabe el sujeto alumno con qué nos va a plantear. Por tanto, es aprender desde el rol docente a dejar el control. Todo ese control al que estamos totalmente habituados en nuestras prácticas de enseñanza, con el ABP se plantea desde otro lugar, ¿no? Y este control absoluto que tenemos de la clase, de la transmisión del conocimiento, lo tenemos que revertir, cambiar, modificar y mirar desde otro lugar, lógicamente. Muchísimas gracias, profesora Patricia. No, seguimos, Patricia. Parece que no fue muy claro, que se me aclaró todo. ¿Podría desarrollar un poco más la evaluación que tuvieron los y las estudiantes? Bien, la profesora Mancay Martínez planteó rúbrica específicamente. El planteo de la rúbrica lo hace lógicamente con los criterios de participación en los foros de clase, responsabilidad y compromiso, participación colaborativa y grupal, alfabetización digital. La propuesta de formación y de trabajo con rúbricas que hicimos desde el equipo de formación y de capacitación de ABP tenía que ver con los criterios vinculados a aquellos planteos más cercanos a los objetivos de la pauta que habían planteado, trabajar no menos de 3 criterios para poder equilibrar la balanza evaluativa, criterios que incorporaran esta evaluación abierta y este abanico de posibilidades, por lo menos con heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. También que en todo lo que tuviera que ver con los desempeños, los niveles de capacidades, por tanto tuvieron que también los profesores aprender a trabajar mucho con las capacidades
capacidades y con esos menores o mayores niveles de desempeño. Encontrar dentro del diagnóstico de clase, del espacio curricular de la cátedra, menores niveles y mayores niveles en donde entraran todos los estudiantes y las estudiantes en la lógica evaluativa. Por tanto, si yo tengo muy bien diagnosticado ese menor nivel de ese mayor nivel cuando se plantea la rúbrica, difícilmente vaya a tener desaprobados. Muchas gracias, Patricia. Para la profesora Yamila Espada, ¿qué habilidades, según su criterio, lograron los y las estudiantes? Bueno, el profesor Daniel lo que plantea es que todo el proceso de planificación y de armado del proyecto ya conllevaba varias habilidades, pero también él lo que hacía hincapié era que las habilidades no solamente fueran las técnicas, digamos habilidades duras que eran las que traían desde las carreras, sino que también fueran habilidades blandas. Entre las dos que más menciona es comunicación y trabajo en equipo. Después, obviamente, otras habilidades que en ABP proporciona que van en función a esto, de poder planificar y ejecutar lo que uno piensa que va por buen camino y a su vez evaluar, ¿sí? Muchísimas gracias, profesora Yamila. Para la profesora Aiza Sánchez, ¿el nuevo circuito es mostrado y compartido con sus pares y profesoras de otros años? ¿Trabaja la comunicación con la comunidad? Sí, la realidad es que debo decir que el ABP se desarrolla en tercer año, pero ellos ya vienen con saberes previos y aprendizajes previos que tienen que sí o sí ponerlos en práctica al momento de desarrollar el circuito. Y sí es compartido por sus pares. De hecho, cuando ya está listo para presentarse, los estudiantes y las estudiantes lo que hacen es ir por curso, ¿sí?, promocionando su circuito e invitándolos a que lo realicen, ¿sí? Según el caso y según el año y según la motivación y el interés, hay veces que en una primera instancia es solo hacia adentro, ¿sí? Y después como que es una prueba, ¿no? Si sale bien, entonces se termina presentando al resto de no solo de la carrera, sino también de la institución, ¿sí? Y sí, con la comunicación sí, trabajamos mucho, no solo cuando se realiza, presentando ese proyecto o ese circuito a la comunidad, sino también que se invita a la comunidad y, como dije al principio, se trabaja porque ese valor sociocomunitario en donde se realiza el circuito. No sé si me queda para contar un poquito. Uno de los primeros que hicieron los estudiantes hace mucho tiempo fue uno a La Valle, y ahí fue uno de los primeros, nos dimos cuenta del valor sociocomunitario que tenía ese circuito. Ellos, además de hacer ese reconocimiento e ir a La Valle a hacerlo, quienes participaron también de esa excursión fueron quienes vivían en La Valle. De hecho, uno de los niños que vivía ahí, no me quiero pasar, porque ya me agarro y sigo el viaje, pero bueno, uno de los niños que nos hizo parte de la excursión era un niño que era de ahí de La Valle. Así que fue, la verdad, que maravilloso cómo nos recibían y lo importante que era para la comunidad que nosotros llegáramos, o que ellos llegaran a ese lugar y pudiesen mostrar todo lo que hacían, y toda su historia y su cultura y todo su bagaje cultural que tenía, en este caso La Valle, pero pasa en un montón de otras zonas turísticas. Muchas gracias, Aixa. Ahora no sabemos para quién es. No, bueno, en realidad lo puedo responder porque es una pregunta general. Trabajar ABP en el nivel secundario difiere de aquel que se puede trabajar en el nivel secundario, porque si alguien lo quiere responder. Yo voy a dar la respuesta en función de alguna experiencia personal de transitar el nivel secundario y el nivel superior. Me parece que el nivel superior permite, como hay una mayor flexibilidad, ¿no?, y hay una mayor disciplina también, autodisciplina para
el estudiantado, etcétera, como para poder llevar esta propuesta. En el secundario, digamos que faltan espacios institucionalizados donde se pueden llevar adelante los diálogos necesarios entre los profesores para poder llevar adelante un ABP, e incluso también con aulas sobrepobladas. Es bastante difícil poder implementar el ABP en el sentido de que necesita un acompañamiento personalizado, etc. A eso, y termino con esto, toda esta instancia que es tan fantástica, ¿no? Y que uno adhiere del conectivismo, de aprender a aprender, de romper todas estas rigideces, bueno, y motivar a los estudiantes a poder investigar, ser autónomos. Bueno, el nivel secundario necesita de insumos, de pisos tecnológicos, etcétera, que no lo tienen. Por lo tanto, hoy por hoy estamos teniendo una dificultad en secundaria y de pronto hay como un rechazo a la instancia porque está forzada, y eso nos genera la posibilidad de apropiarnos y de tener un sentido de pertenencia a la propuesta. Muchísimas gracias, profesor. ¿Alguien más de los profesores para tener otra mirada que sume también Con respecto a lo que tiene que ver con la teoría, el ABP está muy instaurado en lo que se refiere a la fenomenología, por tanto, el aprendizaje experiencial. Aquel que puede generarse alguna situación, como expresaba el profesor Genedús, en torno a alguna resistencia, pero todo aquel que apropie y entienda que el rol protagónico del estudiante es fundamental, que ese aprendizaje tiene que pasar por el cuerpo, por los sentidos, por la experiencia, lógicamente lleva trabajo, pero es un camino de ida. Una vez que uno lo empieza, lo recorre, lo transita junto con otros, lo vivencia y puede hacer una documentación, un registro, y se hace una validación y legitimación en el conjunto y en el colectivo, el ABP es valiosísimo, saliendo desde ese lugar, desde construcción colectiva, ¿no? Y esta distribución de conocimiento que se hace ya no de manera transmisiva, unidireccional, sino que tiene que ver con esa pluralidad en la palabra, en la participación, en la aceptación. Y ahí entran en juego todo esto que estamos nombrando y venimos diciendo, que son aquellas habilidades sociales del siglo XXI. Y no solo sociales, son las habilidades fundamentales para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para el siglo XXI. Muchísimas gracias, profesores. Para el profesor Ezequiel Movio, ¿qué competencias, además de las digitales, lograron los y las estudiantes? Bien, en este ABP partimos de la contextualización. Bien, nosotros sabemos que en San Juan es de gran relevancia la minería, que es un tema bastante controversial y que se presta para debate de acuerdo a las diferentes provincias, ¿bien? Pero es un polo económico importante. ¿Por qué traigo de relevancia esto? Las competencias o las capacidades, por ahí, habilidades que han denotado acá, es el trabajo cooperativo, bien, esto de trabajar con otros para un fin compartido, ya que hay un trabajo de redes, no solamente se trabaja a nivel universidad, sino que ellos articulan bien con esta planta de reciclaje de metales, también el aprender a aprender, que es otra de las capacidades, y también el lograr desarrollar la creatividad. Bien, esas serían una de las 3 capacidades o habilidades que han desarrollado en este proyecto. Muchas gracias, Ezequiel. Pasamos a la siguiente. Para la profesora Ixa Sánchez, usted dijo que los y las estudiantes adquieren habilidades. ¿Cuáles? ¿Podría especificar cuáles? Bueno, la creatividad, ¿sí? Porque eso es parte también de la evaluación, la innovación. En turismo está todo más que hecho. Entonces, darle, y que los estudiantes y las estudiantes han podido darle ese plus, hacer esa diferencia en ese circuito, entonces realmente son habilidades que les va a servir y que les sirven, ¿no?, cuando se insertan en el medio laboral. Muchísimas gracias, profesora Isa. Para el proyecto de PEP,
los 3 profesores del proyecto de PEP, ¿la curiosidad en estudiantes puede generarse o es innata? Yo creo que ambas cosas. Me ha sucedido que he querido provocar la curiosidad y casi como que he provocado la pregunta, profe, ¿podemos ir? Sí, primero porque me encanta hacer salidas educativas y creo que en geografía el aula es el territorio, entonces trato de provocar esas situaciones. Pero también nos encontramos con muchos estudiantes que son curiosos de por sí, que les gusta investigar, que les gusta explorar y pueden a veces provocar preguntas que nos desencajan y bueno, nos tenemos que poner a estudiar nosotros y seguir investigando, entonces es una educación conjunta. Así que creo que ambas situaciones se dan. Muchas gracias, profe. Para la profesora Patricia Gripo, ¿cómo trabajar la interdisciplinariedad desde áreas de conocimiento tan distintas? ¿Cómo se trabajó la etapa de investigación? Bueno, en el campo, acá nosotros lógicamente que nuestro equipo capacitador es un equipo que trabajó la didáctica, ¿no? Y acercó la metodología desde el plano de la didáctica, pero los especialistas son los profes. Y en este caso yo no puedo hablar mucho de mineralogía ni de gemas, pero sí se pudo, en el acompañamiento a la profesora, pudo trabajar contenidos desde que ya venían con esta materia correlativa y la descripción de gemas en los fundamentos del espacio curricular de gemología lo fueron abriendo con esta interdisciplinariedad en el campo de las ciencias sociales, que son esas representaciones sociales que tienen que ver en la vinculación con el poder, el dinero, la mujer objeto, y donde encontraron el punto de encuentro en el séptimo arte, en el cine. Como recurso fundamental, el cine brindó una oportunidad única de poder trabajar conocimientos que en otro momento lo hubiesen trabajado de una manera tradicional, esquemática, con las variables que tienen que ver con saber de qué están compuestas estas gemas y estas piedras preciosas. Sin embargo, se abrió un espectro mucho más amplio, mucho más rico y mucho más valioso, ¿no? Muchas gracias, profe. Les agradecemos a todos y todas por todas las preguntas que han hecho. Por una cuestión de tiempo no vamos a poder hacer todas porque son muchas, pero de todas maneras vamos a abrir un espacio para poder dar respuesta a todas las preguntas que han hecho. Estamos llegando al final de este conversatorio que nos ha permitido recorrer diferentes experiencias de aplicación de la metodología de ABP en diferentes instituciones y provincias. Le pedimos a la doctora María Cristina Vital, quien ha ido tomando notas y modelando este recorrido, que nos brinde un resumen y reflexión final. Bueno, muy bien. Para mí ha sido altamente enriquecedor escuchar todas estas perspectivas. Creo que estamos ante un gran desafío, como bien dijo Teresa, un desafío que no es hoy, sino que comienza en el siglo XX y que nos invita o nos ha invitado desde sus comienzos a transitar otros caminos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Haciendo una breve síntesis para no redundar, porque las experiencias han sido muy productivas y la perspectiva teórica que desarrolló la profesora ha sido muy significativa. Planteo fundamentalmente el ABP como este método sistemático de enseñanza que también se puede tomar como una experiencia pedagógica, un organizador curricular, una estrategia de aprendizaje que se basa en el hacer, que se basa en la posibilidad de construir el contexto también, y que por supuesto pone al estudiante como eje del proceso, con un docente facilitador o mediador de ese proceso fundamental
que tiene que ver con la indagación y que está estructurado alrededor de preguntas problematizadoras, hipótesis, desafíos que los alumnos van asumiendo y de estas tareas y productos cuidadosamente diseñados, como lo señalaba la profesora Cabezas. Fundamentalmente a mí me gustaría hacer hincapié en determinadas bases conceptuales que entiendo haber integrado desde todo lo que se ha dicho y que nos invitan como docentes, porque aquí la responsabilidad central creo que la tiene el docente que se encuentra a cargo del aula, frente a un grupo de alumnos que están siempre expectantes por el rol que éste va a desempeñar. Entonces, digo, el ABP es una metodología que está basada en el modelo o teoría constructivista, donde pensamos a un docente como mediador, como facilitador, como generador de conflictos, como recuperador de saberes previos que les permitan a los alumnos el despertar la curiosidad, el poder plantear otros interrogantes y que no los sitúen en ese rol que por años hemos transitado todos los que estamos aquí, de transmitir un conocimiento como dado, acabado, cerrado y terminado. No les permite al alumno construir absolutamente nada, por ende cae la motivación, por ende no se puede construir y por ende el aprendizaje es de corto alcance, poco significativo, memorístico, arbitrario y se olvida la brevedad. Digo, esto supone una profunda revisión en lo que hace al diseño de la planificación y también en el diseño curricular, porque aquí se trata de tomar decisiones, ¿sí? Se trata de tomar decisiones que tengan que ver con esto, ¿no? Que alguien lo mencionó. Puedo yo a lo mejor no saber algún punto o perspectiva que me plantea un alumno y esto hay que festejarlo, porque uno tiende a sentirse mal cuando es superado por el alumno o cuando el alumno lo trasciende en ese proceso de construcción. Entonces, uno tiene que animarse, abrirse a construir colaborativamente con el alumno, en forma conjunta. Cuando digo el alumno, digo los y las alumnas, ¿no? Promoviendo como primer actor el tema de situarse ante el puedo no saber esto, pero lo podemos mejorar y construir y podemos avanzar juntos, ¿no? Me parece que ese es un paradigma que hay que potenciarlo, que hay que cambiarlo y que todavía sigue subsistiendo en los diferentes espacios curriculares, ¿no? Cuando hablamos de planificación, muchas veces hablamos de una mera tarea formal para entregar, ¿sí? Y no nos ponemos a pensar en las intenciones educativas que pretendemos generar desde esa planificación, en los objetivos, en las metas que pretendemos alcanzar. Cuando hablábamos de los tramos en los que se organiza la ABP, digo, planificación, elegimos el tema, como decía la profesora. El tema puede ser una pregunta, una curiosidad de un alumno, una situación, un acontecimiento inesperado, etc. Pero problematicemos esa realidad. Vayamos, como decía Patrick, a casa, reflexionemos, revisemos, repensemos lo que se planteó como inquietud o como pregunta problematizadora y desde allí arranquemos. A mi criterio, la interdisciplinaridad es fundamental, interdisciplinariamente, más allá de los espacios físicos que tengamos, porque aquí también tenemos que desmitificar. Y otra cuestión que planteó la profesora fue esta base del conectivismo y de las pedagogías emergentes que están
en sustentando esta estrategia de enseñanza o metodología de enseñanza. Digo, parecía que la pandemia era la que nos hacía cambiar el enfoque hacia lo que son las pedagogías digitales. Y no, podemos estar presentes con los muros a nuestro alrededor, pero también derribar esos muros a través de la pedagogía digital. Y esto es un complemento permanente que a mi criterio enriquece profundamente el intercambio en el aula. Entonces, las bases del conectivismo como teoría de aprendizaje para la era digital, como las pedagogías emergentes que surgen alrededor de las TIC, tienen que ser herramientas o instrumentos que nos permitan ampliar esos muros del aula, derribar esos muros del aula. Y particularmente también adhiero a lo que mencionaba recién Patricia, que tiene que ver con un aprendizaje fenomenológico, un aprendizaje donde se aprende haciendo, donde la experiencia tiene que convertirse en un eje. ¿Y desde dónde? Desde la participación activa del estudiante, que aprende haciendo y aprende reflexionando sobre lo que hace. De allí que la metacognición sea un proceso central en el diseño de la ABP. Por lo tanto, estos paradigmas, ¿sí?, que están en el fondo del diseño, creo que, por allí no se ha mencionado en detalle, pero sí en las distintas experiencias, creo que propician el desarrollo de lo que hoy llamamos habilidades blandas, ¿sí?, que tienen que ver con la ciudadanía activa en cuanto a lo que es participación, empatía, respeto, el desarrollo personal en lo que hace a la comunicación, a la resiliencia, a la autonomía, el aprendizaje en sí, la creatividad, la resolución de problemas, el análisis de casos, el aprender a analizar, a clasificar, a deducir. Siempre hemos planteado una metodología de la exposición del docente y de un alumno que pasivamente capta esa exposición y la internaliza, si es que la internaliza o la memoriza, y de allí en más se acaba la clase. No, aquí se trata de construir en conjunto, se trata de debatir, se trata de interactuar, se trata de problematizar, se trata de cuestionar, se trata de decir, esto no lo manejo, pero miremoslo juntos. Se trata de invitar a los alumnos a problematizar la realidad que viven, a indagar, a buscar fuentes. Decíamos, con un solo clic ya el alumno tiene el conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento tiene? ¿Cómo lo ayudamos a buscar fuentes que sean absolutamente válidas para poder hacer los procesos? Y en esto está nuestro rol central como mediadores del aprendizaje. Y competencias tales como la formación para el empleo en lo que hace al trabajo en equipo, la negociación, la cooperación, la toma de decisiones, que inevitablemente hoy demanda cualquier contexto. La innovación, ¿sí?, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el liderazgo, son capacidades que demanda cualquier contexto laboral. Y no nos podemos permitir el lujo de no desarrollarlas, ¿sí? Más allá de que cambiar nuestros paradigmas no es una cuestión fácil, no es una cuestión simple, porque crecimos en los paradigmas tradicionales de la transmisión, del aprendizaje lineal, del aprendizaje cerrado, del aprendizaje sin impacto, sin conexión con el contexto. Yo creo que tenemos que animarnos, y más allá del nivel, ¿sí?, en esto también coincido, que la curiosidad está. Pasa que también nos hemos hecho eco de un discurso que tiene que ver con que el alumno no sabe, el alumno no comprende, el alumno no sabe ni escribir, los errores de ortografía. Todo el problema lo tiene el alumno siempre, todo el problema lo tiene el alumno. ¿Por qué no nos preguntamos qué hacemos nosotros como docentes para que aparezcan esas problemáticas en el aula? ¿Sí? Entonces, ¿qué favorecemos y qué no?
qué propiciamos y qué no, porque si hay algo que mueve el aprendizaje es la motivación que tenga el alumno. Si no sabemos despertar esa motivación para proponerle un camino de construcción, y acá hay otro cambio de paradigma muy importante que tiene que ver con el paradigma de la evaluación. Digo, estamos centrados todavía en lo que es la evaluación sumativa, en la evaluación del resultado, en la nota que voy a obtener. Entonces el alumno actúa en función de ello, estudia para una nota y no estudia para un proceso que le sea enriquecedor internamente y que le permita desarrollar estas capacidades que a futuro va a necesitar en cualquier contexto. Entonces también el paradigma de la evaluación cambia, porque tenemos que pensar desde la evaluación formativa, desde la evaluación de proceso, y no es solo proceso del alumno, es también nuestro propio proceso como docentes. De allí que en realidad, no quiero redundar, me parece importante que sigamos pensando juntos en estos cambios de paradigma, que trascienden a la ABP incluso. Lo trascienden, aunque es una metodología sumamente interesante y está comprobada su efectividad. Proponernos desafíos, y el primer desafío es por uno mismo, es decir, cómo enfoco mi enseñanza, cómo enfoco mi profesionalidad, cómo enfoco mi rol docente. Si hay algo que tiene que ser un docente, es un conocedor, pero excelente, de esta metodología para poder aplicarla. En docencia no hay lugar para la improvisación, no existe la posibilidad de improvisar. Y muchas veces vemos mucha improvisación. Y esto el alumno lo capta, mucho más en el nivel superior, ¿sí? Por lo tanto, también, ¿no? El desafío de pensarnos desde nuestro rol docente y cómo lo queremos desarrollar. El desafío de la interdisciplinaridad. Esto es muy complejo. En lo que hace, al menos en lo que hace a mi experiencia educativa, el trabajar en forma interdisciplinaria siempre ha sido muy complejo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nuestras islitas, a nuestro sector del saber, que lo dominamos, y que otro venga y nos diga, ¿no te parece que sería mejor hacerlo de otra forma? ¿O no te parece que lo construyamos desde esta mirada? Y en alguna medida nos corre de ese lugar del saber, del que domina el saber. Entonces, creo que nos tenemos que abrir, porque tenemos una gran responsabilidad social frente a nuestros alumnos, que es enseñarles a aprender. Y no siempre podemos hacerlo solo. Y si lo podemos hacer solo, fantástico, pero es mucho más enriquecedor si lo hacemos en equipo. Entonces, también pensar en este paradigma que es fundamental. El vínculo con el contexto. Siempre hemos estado encerrados en el aula, ¿sí? Siempre hemos estado transmitiendo un sector del diseño curricular que está prescripto, que ni siquiera lo cuestionamos y que a veces es distinto a lo que es el currículum real, y no nos animamos ni siquiera a hacer un giro para ver qué motivación tiene el alumno, qué interés muestra el alumno, dónde está situado el alumno, cuál es su contexto, qué diagnóstico hacemos de sus saberes previos, y no quedarnos en ese no sabe nada, porque eso es lo más nefasto que le puede pasar a un docente. Decir, bueno, si este es el punto de partida, veo cómo genero el punto de llegada para que sea un proceso enriquecedor. Bueno, inevitablemente el llamado es a desarrollar en nuestros alumnos habilidades, capacidades y competencias. No vamos a redundar en esto porque lo mencioné en general. Y plantear dos cuestiones, creo. Diferentes escenarios
diferentes escenarios para aprender. No hay un único camino para aprender, ni hay un único camino para enseñar. Los caminos son diversos. Se puede llegar a la meta de diferentes maneras, con diferentes estrategias, con diferentes recursos. Lo importante es el proceso de toma de decisiones que nosotros vayamos haciendo cuando diseñamos los proyectos. Y animémonos a que se caigan los muros, desde el trabajo compartido y desde la integración digital, que creo que enriquece profundamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte aplauso. Gracias por compartir tus reflexiones, por invitarnos a hacernos preguntas, por romper muros, por repensar nuestras prácticas. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio de reflexión. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Por el otro lado, invitamos a la mesa a volver a sus lugares. Les agradecemos muy profundamente este conversatorio tan comprometido, el haber compartido sus experiencias. Les damos un fuerte aplauso a los profesores y las profesoras que nos han acompañado. Para cerrar, le pedimos unas palabras finales a la doctora María Alejandra Gato de Andrea, rectora del Instituto de Educación Superior 9029, quien además es docente de esta casa, la Universidad Nacional de Cuyo, y parte del equipo de capacitadores y capacitadoras en ABP en la Universidad Nacional de San Luis. Un fuerte aplauso para nuestra querida. Buenas tardes, de vuelta a todos y todos. Deseo manifestarles la enorme satisfacción que siento no solo por haber comenzado a pensar la educación universitaria y superior desde una visión estratégica y superadora, sino por haberlo concretado cooperativamente, colaborativamente, desde un trabajo conjunto y muy enriquecedor entre el Instituto de Educación Superior 9029. Agradezco a José y al equipo de gestión que ha trabajado y trabaja en función de esto. Y en este sentido, mi profundo también agradecimiento a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Luis. Gracias Marcela, gracias Inés, por confiar en la propuesta de capacitación a tus docentes, a la Facultad de Filosofía y Letras, gracias María Eugenia, gracias Teresa, y a mi querida Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias a mi equipo de cátedra, Francisco, y mi ayudante alumna Agustina, con la que hemos trabajado el proyecto de Infancias Compartidas en una ABP, y en realidad me hacen ser muy libres de poder entrañarnos en estas metodologías activas, con la satisfacción también de poder llegar a buen puerto con las y los estudiantes. Todos ellos pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos asumido el gran desafío de generar un cambio de paradigma en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria y superior. Paradigma que ya se viene trabajando, pero que hoy, más que nunca, se hace imprescindible, sobre todo si nuestro propósito es generar capacidades que le permitan a las y los futuros egresados insertarse adecuadamente en los diferentes contextos donde les toque desempeñarse. La construcción de la propuesta se ha diseñado desde la interdisciplinariedad, propiciando una forma de producción del conocimiento desde el pensamiento crítico y del debate, buscando una forma de construir el mismo desde un modelo dialogado, llegando a acuerdos y consensos, así como respetando la pluralidad de versiones alternativas, desde la tolerancia y el respeto por el criterio del otro u otro. Pero hemos podido llegar a una coincidencia indiscutible, que es que el conocimiento ya no representa
una verdad inmutable que se transmite. Por el contrario, es un proceso donde se construye, se interroga, se investiga, se problematiza la realidad, entre otros, para poder generar diferentes estrategias que permitan resolver situaciones contextualizadas con la realidad que viven nuestras y nuestros estudiantes. A partir de esta perspectiva, la necesidad de transformar el rol docente, que hoy se convierte en el de mediador y facilitador de los aprendizajes. El desafío es grande, como lo han dicho todos aquí, pero también es posible y mucho más si lo trabajamos colaborativamente. Por todo ello es propicio construir un camino pedagógico, didáctico, basada en las teorías existentes del aprendizaje experiencial y activo. Asimismo, no puedo dejar de destacar la responsabilidad social que nos compete como educadores. Por ello hemos coincidido en poder convertir esta instancia de reflexión en una estrategia que también permita ayudar a las y los que menos posibilidades tienen. Entiendo que genera esto un valor agregado a la labor que hemos emprendido. Por ello también mi agradecimiento a la Fundación Grupo América, que facilitó todos los procesos para que esto se hiciera realidad. Terminando un conversatorio con una intencionalidad muy clara: colocar a los estudiantes en el centro de las intenciones educativas, formativas, animando a las y los docentes a que desde su rol de facilitadores diseñen estrategias interaulas, intercátedras, multidisciplinares, promoviendo procesos integrados e integradores, y como único norte compartido, la generación de un aprendizaje significativo, resignificado, convocante, sensibilizador, desafiante y posible de ser vivenciado por nuestras y nuestros estudiantes. Reitero mi profundo agradecimiento a todas y todos los que participaron de la propuesta y me despido con unas palabras de la escritora Maya Angelou. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Bueno, nos vemos muy pronto en la construcción de estas narrativas que ahora nos tocan, y muchas gracias por estar y por participar. Ahora sí nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias nuevamente a todos y todas ustedes por participar de este conversatorio, por haber hecho las preguntas, por todos a quienes estuvieron conversando, por todo el compromiso que han puesto en el trabajo previo y lo que han demostrado también acá. Agradecemos además a quienes nos siguieron en vivo desde el canal de YouTube, donde se transmitió en vivo todo el evento.